Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden escuchar? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Buenas tardes, y ahora sí. También siempre verifico que yo pueda escucharlos porque una vez me pasó que había colocado sin audio, no los escuchaba. Este, bueno, vamos a ver. Estamos pronto bueno, vamos por la mitad de lo que es óptica. Nos quedas como un mes de clases, tanto de teoría como de laboratorio, máximo un mes. Me gustaría saber si existe alguna duda respecto a los dos capítulos anteriores, antes de empezar con este tema. ¿No? ¿Todo claro? De hoy en 8 vamos a hacer bastante práctica respecto a lentes, ¿verdad? Que no hice ningún ejercicio de lentes. Y respecto a estos temas que vamos a ver. Eh, Estamos con lo que es óptica física. Dice óptica física, la naturaleza ondulatoria de la luz. Y como ya les había adelantado, a partir de ahora, digamos, este capítulo y algunos conceptos, lo que pensamos es en cómo es la luz eh, o cómo interacciona la luz al ser una onda. Recordando que la luz es una onda electromagnética. Entonces hay una serie de experimentos y tal vez de situaciones físicas donde se ve claramente la importancia de considerar la luz como una onda. Uno de ellos es el experimento de Young de la doble rejilla, donde vemos interferencia. Les voy a recapitular rápidamente. Interferencia de la luz por tener un huequito, bueno, dos huequitos. Interferencia por tener una capa de una sustancia. Entonces aquí se explica por qué vemos estos colores por ejemplo, en las manchas de aceite o en las burbujas. Eso es por fenómenos ondulatorios de la luz. Difracción, patrones de difracción. Eh, Rejillas de difracción. Esto se usa mucho como en equipos de óptica general. Difracción de rayos X. Y luego tenemos lo que es polarización. Sin embargo, lo de polarización me gustaría dejarlo como para el lunes. Dejar difracción de rayos X y ver un experimento en forma de video. Entonces, el famoso experimento de Young de la doble rejilla fue uno de los primeros que indicó o que trató de entender la luz como una onda. Dice, el experimento de Young de la doble rejilla no solo demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz, sino que también permite medir su longitud de onda. ¿En qué consiste? Esto sería como el arreglo experimental. Tenemos una fuente de luz generalmente monocromática, eso significa de una sola longitud de onda. Eh, en otras palabras, eso puede ser un láser rojo, un láser verde. Y tenemos una rejilla o una doble rejilla. Es decir, una lámina con dos huequitos. No nos importa cómo es el huequito, si es cuadrado o circular, pero el huequito es muy pequeño. Porque la idea es que nosotros vemos los fenómenos ondulatorios cuando los obstáculos o los huequitos son o tienen una longitud similar a la longitud de onda
de la luz en este caso. Entonces, esos huequitos tienen que tener una longitud de onda similar a la longitud de onda del espectro visible, de 900, creo que como son 400 a 700 nanómetros. Entonces son unos huequitos, la luz pasa por esos huequitos y se va a dispersar, es decir, como que venía la luz y entonces de repente, eh, tal vez la forma más fácil de explicarlo es como cuando hay una onda en el agua. Viene una onda y se topa con un obstáculo y la onda se dobla, ¿verdad? Como que se abre y entonces se expande hacia todos los lados. Venía recto y luego se expande hacia los lados. Eso es lo mismo que pasa con la luz. En cada huequito, se topa con ese obstáculo que es el hueco y se expande hacia los lados. Entonces tenemos al final como dos patrones de onda. Esta gris que se ve acá y la azul, ¿verdad? La gris y la azul. Y como son dos ondas sobrepuestas una con otra, entonces uno lo que hacía era sumar las amplitudes, ¿verdad? La suma es suma o resta. Si tenemos que se suman o en ese instante hay dos crestas, uno la suma, ¿verdad? Común y corriente. Uno suma dos crestas. Y si tengo una cresta y un valle, entonces uno las resta. Si son de la misma longitud de onda, hablábamos de interferencia, si no era sobreposición. Pero el asunto es que donde yo la sumo, porque hay dos crestas, entonces es luz, entonces uno lo que ve son zonas de alta intensidad, zonas luminosas. Y eh, donde yo resto la cresta y el valle, lo que hago es como apagar la luz, como zonas oscuras. Y entonces ahí se está demostrando que hubo una interferencia porque la luz es una onda. Entonces, eh, si uno hace el experimento, ahorita les muestro el video al final, eh, vamos a tener zonas luminosas acá y zonas donde no hay luz. En otras palabras, vamos a tener interferencia constructiva e interferencia destructiva en las zonas oscuras. Cuando uno habla, o tal vez veámoslo así, uno lo que percibe es la intensidad de la luz. Uno no ve la onda como la onda de la cuerda, uno ve la intensidad de esa luz. Entonces uno analiza la intensidad y dice, hay zonas de máxima intensidad y zonas de mínima intensidad. Entonces, esas son zonas de máxima intensidad y zonas de mínima intensidad. Los picos son las zonas de máxima intensidad y los valles de mínima intensidad. Y aquí hay unos numeritos, n igual 0, n igual 1, n igual 2. Entonces ahorita los vamos a utilizar. Entonces, bueno, esta es como la explicación donde tenemos cuando, déjenme enrollar la diapositiva. Viene la onda acá y tiene que recorrer una distancia L. Ahora, aquí está el huequito, aquí está el otro huequito y aquí hay una pantalla. Puede ser una hoja de papel o algo, ¿verdad? Algo plano acá. Entonces la onda viene por acá. Uno no ve una onda, uno ve como un rayo, ¿verdad? Pero en el fondo hay una onda ahí. Y llega y choca aquí. Entonces cuando llega y choca aquí, vea que tiene esta forma. O sea, está así. La otra viene por acá y llega y choca acá. Entonces tiene la misma forma. Como tienen la misma forma, eso es interferencia constructiva.
Más aquí está. Y están pegando en el centro geométrico, viéndolo como la distancia media entre los dos huecos. Entonces, hay una franja brillante, eso es lo que significa, hay una franja brillante justo en el centro donde están los dos huecos en la pantalla. Ahí hay una franja brillante. Pero cuando tenemos interferencia destructiva, entonces como que si la onda se viene para acá, choca en la pantalla, entonces esta tiene esta forma. Y la otra viene para acá y tiene como la forma contraria. Esto lo que provoca es una interferencia destructiva. Entonces, más arriba del máximo central de la primera franja brillante, vamos a tener una zona donde no se ve nada. Y luego más arriba, bueno, vamos a tener otra zona brillante y así sucesivamente. Tal vez lo importante de eso es que tiene como un eje de simetría. Entonces, la zona brillante acá, digamos, esta línea punteada va a partir justamente a la mitad de la zona brillante. Y lo que pasa arriba, pues va a ser igual a lo que pasa abajo. Vamos a tener aquí una zona oscura y una zona clara o brillante. Y si hay 5 para arriba, va a haber 5 para abajo. Eso tiene esa simetría. Entonces significa que si analizamos cómo llegan estas ondas, ¿verdad? Si llegan de esta forma, que es interferencia destructiva, o llegan de esta forma, que es interferencia constructiva, vamos a determinar dónde están las zonas o las franjas brillantes y las oscuras. Y si pensamos en términos de trayecto, digamos, cuánto tuvo que recorrer la onda, pues vemos que aquí las dos ingresan con una cresta y tienen que recorrer cierta distancia. Entonces, esa cierta distancia es la que me produce el desfase, es la que me dice, o la distancia que recorre esa onda es la que me dice si van a llegar con la misma fase o con un desfase, ¿verdad? Para provocar interferencia constructiva o destructiva. Al final, todo el problema se reduce en estudiar cómo es este desfase, este segmentito que está acá. Porque si la onda recorrió lambda medios, o la mitad de la longitud de onda, de más con respecto a la otra, ¿verdad? Esta recorrió esto de más. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y un pedacito. Ese pedacito lo estamos cuantificando al inicio, no al final. Igual acá, vamos a ver, 1, 2, crestas, 3, 4, 5, 6 y hay una longitud de onda, que es la que estamos cuantificando acá. Entonces hay una de las ondas que va a recorrer más y entonces ese cuánto más recorrió es lo que se analiza para decir si hubo interferencia constructiva o destructiva. Entonces ahí es donde aparecen estas ecuaciones. No voy a leer esto de acá, pero aquí aparecen unas ecuaciones que en realidad son muy bonitas, son muy sencillas, vean. Que me dice, ese recorrido de más delta L, este recorrido de más está relacionado con qué tan alto está con respecto al centro y qué tan larga está la pantalla, ¿verdad? Porque la trayectoria de ese rayo es en los dos ejes. Entonces hay que pensarlo tanto en qué tan alto y qué tan alejado estaba del huequito.
o de la apertura, y algunas veces se le llama apertura. ¿Qué tan arriba y qué tan largo? En otras palabras, lo podemos pensar en términos de este ángulo, zeta, con respecto al centro geométrico. Entonces yo digo, bueno, yo necesito, como les hice antes que conté cuántas crestas habían, yo necesito que recorra cantidades enteras de longitudes de onda. En otras palabras, si habían tres crestas, yo necesito que recorra tres crestas, en otras palabras, n igual 0, cuatro crestas, en otras palabras, n igual 1, aquí 5 crestas, n igual 2, 6 crestas, n igual 3. Esto que recorrió de más es el delta L, ¿verdad? Números enteros de esa longitud de onda. Si cumple con eso, significa que va a haber una interferencia constructiva, porque el final, este final calza, o la forma de este final calza con la forma de este final. Entonces, hay una interferencia constructiva. Y geométricamente tiene que cumplirse esto. Porque aquí lo que hacemos es que colocamos un ángulo zeta que depende de L y de Y, pero a la vez ese ángulo zeta lo puedo relacionar con este ángulo que está acá, zeta. Entonces yo digo, bueno, este ángulo zeta yo lo relaciono con este otro triangulito de acá, que va a tener el mismo ángulo. Y vea que es un ángulo recto, entonces yo digo, el seno del ángulo es igual al opuesto, delta L, entre al adyacente. Perdón, la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Entre D. Entonces, delta L igual a D seno de zeta. Entonces, relaciono la parte geométrica con los números enteros de longitudes de onda. De esa forma, yo obtengo una ecuación para las franjas brillantes. Yo digo D seno de zeta igual a N lambda, donde yo estoy indicando con esta ecuación dónde están localizadas las partes más brillantes o los centros de las partes brillantes. Voy a volver para acá. Estos centros. Este centro, este centro, este centro, este. O sea, este centro, este de acá, este de acá, este. No los mínimos, hay que tenerse cuidado. Con interferencia estamos indicando solamente los máximos. Si yo tengo ciertas condiciones geométricas, como por ejemplo, que la distancia de la pantalla L, o sea que esta pantalla, esta hoja donde se está proyectando la luz, está muy largo y muy largo con respecto a estas distancias de los dos huequitos. Entonces, muy largo puede ser en términos de experimento 1 metro, porque la distancia entre los huequitos son de unos micras. Entonces, es una diferencia muy importante. Entonces, cuando yo tengo esas condiciones específicas, yo hago una aproximación matemática a la función seno, esta de acá. Esa aproximación es esta. Creo que ya la habían visto en algún otro momento. Esta de acá. Bueno, la habíamos usado para un ejercicio. El seno de zeta es parecido a la tangente de zeta para ángulos pequeños
Eso significa cuando, cuando la altura de las franjas comparados con la longitud de onda, perdón, cuando la altura de las franjas comparados con la distancia del, de la pantalla a la rejilla es muy grande. Entonces, cuando esto es muy pequeño, ¿verdad? Cuando esta división es muy pequeño porque él es muy grande. Y está la condición. Entonces yo sustituyo esto de acá por y entre L. Y así es como se transforma esta ecuación a esta otra de acá, donde yo estoy indicando dónde específicamente está la altura de esa franja. Ahora, si tengo aquí las franjas, esta sería Y1, por ejemplo. El Y para el n igual 0 es el centro geométrico, entonces el Y0 siempre va a ser 0. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, etcétera. ¿Alguna duda hasta el momento? En términos de ejercicios, es básicamente utilizar estas dos ecuaciones que están acá. Entonces, puede ser que les pregunten cuál es la distancia entre los dos orificios, entre los dos huequitos. Puede ser que les pregunte cuál es la longitud de onda de la luz que incide. O puede ser que les pregunten cuál es la distancia lateral de una franja, de la tercera franja brillante o de la segunda franja brillante. Puede ser que les pregunten cuál es el grosor de la franja brillante o de la franja oscura. Entonces, cuando les piden grosor, es una resta de 2y. Se los adelanto por ahí. Y sí, básicamente eso. Ahora vamos a pasar a lo que es interferencia de películas delgadas. Y entonces, como o pensándolo tal cual lo estudiamos acá, donde uno lo que analiza es cómo es esa diferencia en la trayectoria de las ondas, ¿verdad? Si es media longitud de onda o una longitud de onda entera, se le asocia si hay interferencia constructiva o destructiva. Lo mismo vamos a hacer para las películas delgadas. Entonces, la onda va a llegar y va a atravesar un material. Voy a pasarme para acá. Va a llegar y va a atravesar un material. Atraviesa el material, porque qué sé yo, es aceite, es agua, ¿verdad? Algo translúcido. Lo atraviesa. Y entonces, si ustedes recuerdan, siempre que pasa la luz de un medio a otro, ocurre tanto difracción como dispersión. Entonces, en cada interfaz que vamos encontrando hay difracción y dispersión. Entonces aquí, cuando vemos estos colores, es la combinación de difracción y dispersión acá. Viene la luz, atraviesa, pasa de aire al agua enjabonada, ¿verdad? Entonces se refleja parte de la luz hacia ustedes, parte entra y luego encuentra de nuevo como que pasa de agua a aire, entonces se vuelve a reflejar la luz, entonces a ustedes les llegan dos rayos, dos rayos, porque la luz aquí se reflejó en las dos interfaces. Y lo que se analiza es cómo llegan esos dos rayos.
Si los dos rayos llegan con la misma fase, es decir, los dos llegan con cresta, los dos llegan con valle o en alguna posición intermedia, entonces vemos una interferencia constructiva, igual que, que con las rejillas. Si la luz llega con un desfase, si hay una cresta y un valle, como se ve acá, entonces hay una interferencia destructiva. Entonces, con la interferencia constructiva, nosotros vemos el color, las zonas con colores, y con la interferencia destructiva no se ve nada. Vemos oscuro. Acá. Entonces, ahora les pregunto, ¿por qué los colores? Y bueno, la respuesta está en que cada color tiene una longitud de onda diferente, una frecuencia diferente. Entonces, dependiendo del grosor, porque la longitud de onda es diferente dependiendo del grosor, así va a haber, por ejemplo, tal vez pensémoslo en dos colores nada más. Se incide luz roja y verde en esta mancha y nosotros estamos del otro lado viendo. Entonces, dependiendo del grosor de esa mancha, porque la mancha tiene un grosor que no es uniforme, entonces va a haber interferencia constructiva del rojo en algunas zonas y destructiva del verde en otras. Entonces vamos a ver zonas rojas y zonas verdes. En el caso de luz blanca, que tiene todos los colores, pues dependiendo del grosor, vamos a ver zonas azules, ¿verdad? Porque están relacionados con la longitud de onda del azul. Zonas rojas, que están relacionadas con la longitud de onda del rojo. Zonas amarillas con la longitud de onda del amarillo y así. Si vemos zonas blancas es porque tal vez era como muy grueso o muy, muy delgado. Y entonces ya perdemos ese efecto de interferencia constructiva y destructiva. Lo mismo con las burbujas y con todos esos fenómenos donde no vemos colores. Recordando que la longitud de onda de esos de la luz visible son de nanómetros, entonces vamos a pensar que esto tiene números relacionados con nanómetros o micras. Y hay un detalle muy importante en estos fenómenos que no se había mencionado antes, y es que hay cambios de fase dependiendo del medio. Eso es, dependiendo del índice de refracción. Entonces tenemos dos casos. Si el índice de refracción donde venía el rayo es menor al índice de refracción del otro medio donde ingresa el radio, entonces vamos a tener un cambio de fase de 180. Pero si el medio donde venía el rayo es mayor al otro medio, entonces no hay cambio de fase. Eso significa, por ejemplo, si viene un rayo en aire y pasa aceite o pasa agua, la onda da una vuelta de 180. Si había una cresta, se vuelve un valle. Eso es lo que está viendo acá. Si había una cresta, se vuelve un valle. En el medio 1. En el medio 2 sigue con la misma fase. Esto se ve mejor acá. Viene la onda en aire, pasa al otro medio de aceite. Entonces, el rayo refractado dentro del aceite mantiene la misma fase. Sigue con las crestas y valles, sigue con el mismo patrón, ¿verdad? Pero en el aire, el rayo reflejado cambia a 180. Entonces, esto es lo que se ve acá. Cambia a 180. Y eso es importante porque entonces me dice cómo va a llegar la onda aquí, ¿verdad?
Eso llega a ser importante a la hora de pensar todo el recorrido, porque al inicio em, empezó diferente, pensémoslo así. El que entra, pues mantiene la misma fase, entra al medio, se encuentra con otra interfaz. Esta interfaz del 2 es mayor a la 1, entonces el rayo reflejado en esa interfaz aceite-agua cambia a 180. Mientras que el que entra al medio, el refractado, mantiene la fase, sigue ahí con el mismo patrón. Entonces, en estos dos casos ocurrió un cambio de fase con el rayo reflejado. Al final de cuentas, el rayo reflejado es el que ve la persona. Ustedes ven los colores porque son rayos reflejados en estos dibujos, si no, no verían nada. El rayo reflejado 2, ¿verdad? Recorre más distancia que el 1. Entonces hay que analizar cuánto más recorre o cuántas más crestas hay aquí comparado con este. Porque al final de cuentas, vea que los dos ingresan aquí igual. Entonces, al final lo que hay que pensar es cómo es cómo llega aquí eh, después de haber recorrido esta distancia dentro del aceite. Igual acá. Recorrió una distancia, pero es una distancia menor, entonces no sabemos cómo es esa relación entre las crestas y valles comparados con la otra. Hay una analogía que es con respecto a la cuerda, no sé si recuerdan. Si tenemos un pulso en una cuerda y este extremo está fijo, entonces la cuerda hace un cambio de 180. Si era una cresta, ahora se vuelve un valle. Entonces es la misma analogía con esta reflexión. Pero cuando la cuerda tiene un extremo suelto, entonces ella se puede acomodar perfectamente, ¿verdad? Este extremo se acomoda muy bien a la forma de la curva, entonces cuando baja mantiene la fase. O si era una cresta, se mantiene como cresta, que viene a ser este caso de acá. En el caso de las burbujas, bueno, entonces tenemos un medio como aire, agua y luego aire dentro. Entonces tenemos que pensar cómo la reflexión de aire a agua y luego de agua al aire. Entonces ahí es diferente a este caso, por ejemplo. Aceite, agua y aire. Porque el agua, digamos, si fuera así como, es como un sándwich, ¿verdad? Tres cosas. Este tercer medio de acá es menor al de arriba, entonces hay que pensar en cómo es esa reflexión, entonces ahí revisar las ecuaciones. Ahora hablemos de ecuaciones. Básicamente son estos de acá. Tenemos que el camino que sigue la onda dentro del medio, dentro del aceite, es 2 veces T, porque si vamos a ver, si el grosor de esta capa de aceite la llamo T, digamos que T sea 1 milímetro, entonces la luz tiene que entrar, recorre 1 milímetro, aquí rebota, ¿verdad? Una parte se refracta, una se refleja. Entonces, el haz que se refleja recorrió también 1 milímetro. Aquí, por ahí en el libro hacen una anotación de que están exagerando los ángulos, ¿verdad? Estamos hablando de un haz directo, entonces como para ver bien ellos lo separan un poco. Pero uno lo que dice, bueno, el haz recorrió 1 milímetro hacia abajo, 1 milímetro hacia arriba, o sea, 2T. Y ese recorrido
yo lo asocio con números enteros de longitud de onda para que sea constructivo. Interferencia constructiva. Pero si yo quiero, ¿dónde está la interferencia destructiva? O si yo sé que hay interferencia destructiva, yo lo asocio con números o las mitades de longitud de onda. Por eso acá aparece lambda prima entre 2, la mitad de la longitud de onda, para interferencia destructiva. Ok, entonces, otra diferencia importante. Cuando hablamos de interferencia constructiva, el número entero puede ser cualquiera. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, 7, 100, 200, 300. Puede ser cualquier m. Cualquier cantidad de número entero de longitud de onda. Pero cuando es interferencia destructiva, ahí no. Ahí tienen que ser números impares. Impares de longitud de onda. 1, 3, 5, 7, 9. Números impares. Porque si yo coloco aquí un número par, ¿verdad? Si yo coloco m igual 4, se me vuelve 2 veces la longitud de onda. O sea, caigo en interferencia constructiva. Entonces, solo los números impares hace que el 2 no se me cancele. Por eso tienen que usar números impares. Si pensamos en términos de cuál es el grosor mínimo para yo tener interferencia, en este caso destructiva, entonces yo despejo T o mejor dicho pongo M igual 1. M igual 1. Este sería el caso. Aquí en la interferencia constructiva y en la destructiva aparece el 0. M igual 0. Entonces, ¿por qué no aparece en 0? Porque si ustedes ponen M igual 0, significa que el grosor es igual a 0. Y si el grosor es igual a 0, es igual a no tener ninguna capa, ¿verdad? De aceite ni de nada. No hay interferencia porque no hay capa. Pero cuando ya aparece ahí la capa, entonces va a haber interferencia. Por eso se empieza a partir de 1. Cuando hay que tener un poco de cuidado cuando es un caso diferente a este sándwich, digamos, a este de acá. Es decir, cuando la luz pasa del aceite al agua, del aire a aceite a agua, va subiendo el N, ¿verdad? Digamos, N igual 1, N igual 1.05 y N igual 1.33. Va subiendo. Pero cuando, por ejemplo, tenemos el caso de la burbuja, donde es como un escalón, tenemos aire con N igual 1, agua con N igual 1.33 y aire con N igual 1. Entonces esto se le da vuelta. Entonces por ahí hay un ejercicio, creo que en la tarea, creo que sí lo dejé. Hay un ejercicio donde aparece que las ecuaciones están al revés. Pero no es que estén al revés, es que el caso es diferente al que expone el libro. ¿Alguna duda hasta acá? Quería mostrarles segundo. Mostrarles una simulación. Acá está. Esto es una simulación de la interferencia de películas delgadas. Entonces, no sé si están viendo. A ver, seguro que me confirmen por ahí. Sí, pero a veces se ven. Ok, gracias. Acá
aquí se ve una onda. Entonces, bueno, lo que me gusta de esta simulación es que le pone el color según la longitud de onda. Okay. Entonces, de 400 es como el morado, azul y luego el, el rojo, digamos ahí, anaranjado. Entonces, centrémonos en esta primera onda de aquí arriba. Entonces tenemos la onda que viaja hacia la derecha. Tenemos que pasa por un primer medio, luego pasa por un segundo medio y luego por un tercer medio. Entonces son como tres zonas. El primer medio yo no lo puedo controlar, si no me equivoco es agua, perdón, es aire. El segundo medio sí lo puedo controlar. Entonces ahí se ve, se pone como morado. Y ve que cambia la longitud de onda solo en esa región. Solo en esa región cambia la longitud de onda. Y esta cambia porque la frecuencia se mantiene constante. Entonces, si ustedes recuerdan de la ecuación, dice lambda prima, ¿verdad? No es solamente lambda, sino que viene lambda con una con una no viene solo lambda, sino que viene lambda con un prima, ¿verdad? Con un palito ahí. Este lambda es en el vacío o en aire. Siempre que ustedes vean en la fórmula lambda es en el vacío o en el aire. Pero cuando viene lambda prima es en un medio. Entonces, eso que está acá es lambda prima. O sea, es lambda entre n. Se redujo. Cuando entra un medio donde la velocidad disminuye, entonces la longitud de onda va a disminuir. Se reduce la longitud de onda. Si yo aumento más el medio, hace más pequeño, se hace más grande. Pero si lo ven, lo único que cambia es la longitud de onda. No cambia la frecuencia, sigue siendo naranja. Si yo los pongo otro color, verde, sigue siendo verde en esa zona. Entonces pongámosle aquí 1.30 y 1.4. El otro, el otro material pues es 1, pero vamos a ponerle, por ejemplo, un índice de refracción mayor al anterior. Pongámosle 1.7. Entonces vea cómo se deforma la onda. Bueno, aquí está. Este es el de acá. Dejémoslo en 1. ¿Qué más acá? El grosor. El grosor del que está en el medio me dice cómo es el patrón de la onda que yo veo, ¿verdad? Porque esta es solo la onda que entra, onda incidente. Pero yo no veo la onda incidente, yo veo la onda reflejada. Y la onda reflejada, pues es la que está acá. Esta es la reflejada por el primer medio, esta de acá. Entonces, choca esta, se refleja esta. Y esta de acá es la onda reflejada de este segundo medio, de la interfaz del segundo medio. Entonces, viene para acá y choca. Entonces, tal vez voy a ponerle pausa. Entonces, observe que aquí el desfase es de 180. Si era una cresta, perdón, si es un valle, ahora es una cresta.
es de 180. Aquí, un valle, sigue siendo, vamos a ver qué significa. Esto parece que sigue siendo un valle. ¿Qué pasó aquí? Vamos a darle room. Un momentito, se me pegó aquí algo. Vamos a darle pausa. Aquí se ve mejor. Esta es una cresta y aquí, digamos, aquí en esta parte está más arriba del eje y aquí está más abajo del eje. Ahí ya se ve mejor. Y aquí está arriba del eje y aquí está abajo del eje. Por eso es un desfase de 180. Luego, por ejemplo, la onda que se reflejó de este segundo medio, aquí, pasa al primer medio, o sea, atraviesa el segundo medio, pasa al primer medio y no hay desfase. Se mantiene con la forma. ¿Verdad? Los desfases se analizan solo en los rayos reflejados, no en los refractados. Este es refractado y estos son refractados. El ojo ve la sobreposición de estas dos. Entonces, ¿qué estaría viendo el ojo en esta posición? Bueno, tenemos crestas y valles. O sea, tenemos una onda bien bonita aquí. Entonces vamos a ver zonas luminosas. Si nosotros, vea, si nosotros cambiamos ese grosor, aquí, vea que antes teníamos una onda y ahora ya tenemos una línea. Esa línea hace referencia a interferencia destructiva. O sea, nosotros no veríamos nada. Con un grosor de 535 y una longitud de onda de 592, hay interferencia destructiva. No veríamos nada. La luz va a pasar por el medio y ya. No se va a reflejar. Pero si la reducimos un poquito, entonces ahí ya vemos reflejado el color verde. Si le cambiamos de color, por ejemplo, estos muy grandes, depende de la longitud de onda también, este grosor va a producir interferencia destructiva. En este caso dice 890 nanómetros, si no me equivoco, eso es ultravioleta. Entonces, no, perdón, infrarrojo. Entonces, el infrarrojo no se refleja acá. Pero vamos a ver con respecto a colores. Por ejemplo, este que es como un verde agua, no lo veríamos reflejado. Pero de repente si cambiamos de color, azul, el azul sí lo vemos reflejado en una lámina de este color. Ahí tenemos interferencia constructiva. Vamos a cambiar este otro medio. El 2 lo vamos a poner más o menos aquí. Entonces en este caso, hay interferencia constructiva. Pero observen que hay una diferencia con respecto a antes y esta onda, nada más esta segunda onda. Porque entonces ahora deberíamos tener que no hay desfase. Ponerle pausa. Ahí está. Entonces, vean, aquí hay como una, vamos a ver, en esta interfaz está arriba del eje y aquí está, perdón, aquí está abajo del eje.
arriba del eje, abajo del eje. Eso es desfase de 180. Pero aquí está arriba del eje, que es casi una cresta, y aquí está arriba del eje. Entonces aquí no hay desfase. Aquí mantiene la misma fase. En cambio, si yo le aumentaba el índice, vea que ahora esto está abajo y esto está arriba. Entonces, con ese cambio en el índice de refracción del tercer medio, entonces se cambia la fase. Y así, aquí va a cambiar, digamos, depende del grosor y todo. Entonces hay que tener ese cuidado de pensar en cómo son los desfases en términos de los índices de refracción de los tres medios. No sé si hay alguna duda. ¿Todo claro? Más o menos. Entonces es justamente eso que les enseñé con la simulación, a lo que hacen referencia en estas imágenes de acá. Ahora nos falta difracción, lo que nos falta ahorita. La difracción dice, las ondas se despliegan al pasar por las rendijas. A este despliegue a las ondas luminosas se le llama difracción. Entonces, difracción es como la separación de ondas, es como esas ondas en el agua, ¿verdad? Donde cae una gotita y se ven que las ondas son como circulares. Entonces, ese sería como el despliegue que habla el libro. Como esa separación de las ondas, de ondas planas, pasan por la abertura y se vuelven como ondas circulares. En interferencia ocurren los dos fenómenos, difracción e interferencia. Son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Difracción, les voy a devolverme a la filmina de interferencia. Esta forma de las crestas azules y grises, pues se deben a la difracción, a ese despliegue de las ondas. Y la interferencia de las crestas y valles de las ondas. Por difracción, entonces vamos a tener zonas o zonas de más intensidad que otras. Específicamente, el centro va a ser el más intenso de todos y los demás como que se van atenuando. Los demás puntos brillantes van a ser más tenues comparados con el centro. Esa es una consecuencia de la difracción. Esta es una imagen también sobre difracción, donde se ve el despliegue, ¿verdad? Esa separación o esa onda que era plana y se convirtió en una onda esférica. Acá. Ahora, estas son planas. Estas son ondas en agua. Entonces, en agua también ocurre el fenómeno, es decir, es un fenómeno por ser onda, no por ser luz. Entonces, esto de acá difracción. Esto de acá es una apertura bastante grande, entonces la difracción es más pequeñita, no son tan esféricas, solamente como los bordes, ¿verdad? Que se aprecia más aquí y aquí. Entonces va a haber una relación entre cómo es esta longitud de onda y cómo es la apertura. Y entonces más pequeñita, más esféricas, vamos a tener esas ondas. Mientras más grandes, porque vea que aquí se ve la longitud de onda. Esto es muchísimo más grande que esto. Entonces, menor efecto vamos a tener.
sea, no se va a apreciar. Va a haber algo, pero no se va a apreciar bien. Y para difracción vamos a tener básicamente la misma ecuación que en interferencia. Nada más que aquí vamos a tener dos diferencias en la fórmula. Es decir, la ecuación va a ser igual, se va a ver igual. Un número seno de cita igual a números enteros de longitud de onda, ¿verdad? Porque la construcción, el libro no abunda en eso, pero la construcción es la misma, el mismo método, la misma forma. Pero aquí el omega hace referencia a el grosor de esta apertura, omega. Cuando hablamos de D, es la distancia entre los dos huequitos. Esta es la diferencia número 1. La diferencia número 2 es que en difracción vamos a contar los mínimos. Es decir, m igual 1 es el centro de la franja oscura, tanto arriba como abajo, porque es simétrica. M igual 2, el centro de la segunda. M igual 3, el centro de la tercera. En interferencia era el centro, ¿recuerdan? El centro de las franjas brillantes. Entonces, esa es la segunda diferencia. Y aquí se ve claramente que el máximo o la franja más brillante es el centro y luego se van atenuando. Y ese fenómeno de atenuación es de difracción, no es por la interferencia, es por la difracción. Y aquí, bueno, tal vez indicarles que se piensa en lo mismo que en interferencia, que la pantalla está muy, muy larga de la rejilla o de la apertura del huequito. Entonces yo hago una aproximación al seno del ángulo y entonces aquí yo ya voy a encontrar cuánto vale y. Bueno, aquí está, cuánto vale y, cuánto vale o cuál es el grosor de esta franja es 2 veces y, porque es simétrica. El grosor de esa franja es 2 veces y. Es lo que se ve aquí. Nada más le ponen un 2. Y luego, si me preguntan cuál es el grosor del la segunda franja brillante, yo lo que hago es restar las y de m igual 1 con la y de m igual 2. Y así sucesivamente. ¿Qué es esto que se ve aquí? Y de m más 1 menos y de m. Y esos son los grosores de las franjas. ¿Alguna duda hasta el momento? Y lo último, las rendijas de difracción, pues son una serie de huequitos equidistantes. Esos son rendijas de difracción. Es decir, aquí era solamente una apertura. En el experimento de Young, que fue lo primero que se expone, hay dos huequitos, dos aperturas, y en las rendijas de difracción son un montón, muchas, muchas. Entonces, más que todo, hablamos como de una densidad de rendijas. Entonces, la rendija tiene un grosor D y una distancia entre ellas de D, ¿verdad? Que es como la combinación de la ecuación de interferencia con la ecuación de difracción. Al final vamos a tener un patrón algo así, donde tenemos
un montón de líneas, pero como que se van atenuando. Y es porque hay una combinación tanto de interferencia como de difracción. La interferencia solo me dice máximos o mínimos, entonces solo tenemos picos o zonas brillantes o zonas oscuras, pero la difracción es la que me da esa atenuación, que también se ve en el experimento de Young. La combinación de estas dos, como decir, interferencia más difracción, es lo que se ve en la pantalla, que es básicamente que la interferencia es modulada por la difracción, ¿verdad? El máximo de estos picos van a ser los máximos de la difracción, como se ve acá. Por ejemplo, el pico 3 no puede existir porque la difracción aquí es un mínimo, entonces no va a existir ese pico, por ejemplo. Y estos 4 y 5 pueden alcanzar una intensidad máxima dada por la difracción, no más. Para lo que es los máximos de la interferencia en las rejillas se usa una ecuación muy similar a la ecuación de interferencia. Básicamente sería la misma. Pero la distancia que es la distancia entre cada rendija o cada huequito, se calcula así. Es decir, ustedes compran una rendija de difracción, le va a decir tiene 500 líneas por centímetro. Entonces, una cosita así. 500, o mejor dicho, 5000, aquí dice. 5000 líneas por centímetro. Son un montón en un centímetro. Y es una cosita así. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la distancia entre cada línea o entre cada huequito? Lo que se hace es dividir el número n, o sea, 1 entre n, y obtengo a qué distancia está cada línea o cada huequito. Dice líneas porque en realidad no compra son líneas. Bueno, depende de lo que ustedes compren, son líneas o son huequitos. Entonces así se obtiene D y luego nada más se mete acá. Y ahí ustedes con las N's calculan el primer máximo, el segundo máximo, el tercer máximo, etc. Con la difracción también vamos a tener como un límite de líneas que podemos ver. Porque aquí el seno de cita, el máximo o el valor máximo de seno de cita es cuando cita es igual a 90. Seno de 90 es 1. Después de 90 grados se empieza a bajar el valor de seno. Entonces vamos a buscar, o algunas veces preguntan, ¿verdad? ¿Por cuál es el número máximo de máximos de franjas brillantes que vamos a ver en la pantalla? Entonces eso se calcula con esta ecuación de acá, D entre lambda. Y difracción de rayos X es una aplicación a la difracción. Nada más que aquí se utiliza para determinar cuál es la distancia interatómica. Es decir, en lugar de tener líneas o huequitos, lo que vamos a tener son espacios entre átomos. ¿Okay? Este sería como el equivalente al hueco. Vamos a decir longitudes de onda en rayos X porque esas longitudes de onda son similares a la distancia entre los átomos de las estructuras. Por eso se utiliza esto, si no, no vamos a ver nada. Llega el rayo, choca sobre la superficie o sobre la sustancia y se refracta. Perdón, se refleja. Choca aquí y se refleja con esta cara de acá, ¿verdad? Pensando que cada línea de estas son como caras. Entonces, lo que se analiza es cuánto de más recorrió ese rayo X,
O sea, al final, el rayo recorre, digamos, el rayo del primer haz con respecto al segundo recorre d seno de zeta más d seno de zeta. O sea, 2d seno de zeta. De más, entonces si ese 2d seno de zeta lo asocio a números enteros de longitudes de onda, entonces yo voy a tener interferencia constructiva, ¿verdad? Y eso se llama ley de Bragg. Entonces, cuando ustedes le dan difracción de rayos X para aplicaciones en química, van a encontrar por ahí la ley de Bragg. Entonces ustedes dicen, sí, la ley de Bragg sale de analizar cuánto de más recorre la longitud de onda, ¿verdad? Y si yo quiero interferencia constructiva, necesito que sea longitudes enteras de onda, o sea, n lambda. ¿Qué se ve en una pantalla de difracción de rayos X? Lo que se ve es esto que está acá. Una serie de puntos brillantes, porque aquí son en dos dimensiones. Tal vez comparemos eso. Esto que está acá es en una dimensión, pero cuando yo tengo algo en dos dimensiones, entonces yo veo en el papel una serie de puntos. Y a los puntos después yo los asocio con posiciones atómicas o con los parámetros de red, básicamente. Entonces, si es una red cúbica, entonces va a tener cierta simetría, van a ser separados tanta distancia. Si ya no es cúbica, es un poquito más alargada de un lado, o es hexagonal, tetragonal, etc. Entonces ahí se van a ver patrones diferentes. Y así se identifica cómo son, o qué es la sustancia que yo estoy midiendo. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna parte que necesite que repita? ¿Todo claro? ¿O más o menos? Supongo que más o menos, porque están un poquito callados hoy. Vamos a ver, ¿están viendo la pantalla, el video de YouTube? Sí, profe. Vamos a ver, solamente que no les puse audio. Vamos a ponerle aquí. Ahora sí. Bueno, voy a bajar un poquito porque el profesor habla muy alto. Este señor era profesor mío. Es biofísico. Bueno, estos son una serie de videos que se hicieron para Física 3 del año pasado. Cómo esto se demuestra de forma práctica. Bien, vamos a tener Aquí para está el esta práctica, experimento. entonces material. Entonces, esa es la pantalla. ¿Ok? Esa es la pantalla. Es una... hacer esto más grande. Esa pantalla es básicamente de plástico, pero en realidad ustedes pueden ponerle ahí una hoja, ¿verdad? Cualquier cosa donde se refleje. Estos de acá son láseres, unos rojos, unos verdes, y estas son rejillas de difracción. Entonces es como una, ¿cómo les digo? Es una cosita circular y ustedes le dan vuelta para que la rendija que usted quiera usar, porque hay de muchos tamaños.
la rendija que ustedes quieran usar calce con un huequito donde va a entrar el láser. Entonces, bueno, voy a poner bien. Materiales ópticos que van a ser utilizados en el transcurso de las distintas demostraciones. Vamos, primero que nada, bueno, el banco óptico que ustedes ya conocían, ¿verdad? En el riel metálico horizontal con una graduación métrica para ver el tema de distancias, ¿verdad? Luego vamos a tener los diodos láser, que son básicamente este par de individuos que tenemos por aquí. Hay un láser de color de diodo, ¿verdad? De color rojo. Lo vemos por acá. Aquí internamente es donde está el dispositivo de estado sólido. Y vamos a tener otro de color verde, que es este que observamos por acá, ¿verdad? Muy similar. Y bueno, ellos están ubicados, ¿verdad? Encima de este soporte con una fuente de voltaje. Lo vemos por el lado de atrás, en donde está ahí el conector y donde también tenemos ajustes tanto horizontales como verticales. Entonces el láser verde es en 515 nanómetros y el láser rojo lo tenemos en 650 nanómetros. Adicionalmente, para esta parte vamos a utilizar el disco óptico denominado como single slit, ¿verdad? Que son básicamente rejillas únicas o simples, ¿verdad? Y donde vemos que hay rejillas de distintos tamaños, ¿verdad? Desde 0.02 hasta 0.16 y donde vamos a tener también rejillas de circular, ¿verdad? Que eso es algo que vamos a observar para otra demostración posterior en esta misma práctica, ¿verdad? Diámetros distintos. Y por último, la pantalla que tenemos aquí, ¿verdad? Que es donde entonces se va a hacer la proyección de la luz luego de pasar, ¿verdad? Por la rejilla y sufrir entonces el fenómeno de difracción y la construcción entonces del patrón de difracción sobre esa pantalla. Entonces vamos a ubicar el disco, ¿verdad? Con el slit. Vamos a ubicar también Cuando vamos a hablan empezar con el del láser slit, rojo, es que es este la que tenemos rejilla de por acá. difracción. Nada más Y que eso es todo lo que ocupamos, ¿verdad? Y la por marca le supuesto, tiene ese bueno, hacer nombre, la es de conexión slits. para poder entonces después hacer la calibración. Bien, vamos a hacer esa conexión desde el lado, ¿verdad? De atrás del láser con un pequeño convertidor, ¿verdad? Una pequeña fuente de poder que saca 12 voltios a 0.08 amperios y con eso alimenta el diodo láser y esto lo vamos a conectar a la red eléctrica y listo, tenemos todo lo que ocupamos. Vamos a mover estas cosas que son para el láser verde y ahora entonces vamos a observar esto mismo pero apagando la luz para poder observar el láser y ver la demostración. Bien, entonces aquí observamos ya estamos en oscuridad y vamos a encender entonces el láser de manera tal que el láser, no sé si se logra apreciar, se pueda manifestar o observar en la pantalla. Ven ahí, hay un pequeño puntito y ese puntito en la pantalla es al que le vamos a dar seguimiento. El camino central del láser es muy posible que no se pueda observar, pero está en el camino óptico, Ese ¿verdad? De puntito hecho, creo que es. podemos usar un instrumento, como dicen, no meter las manos, ¿verdad? Y poder observar entonces también donde la luz simplemente Ahí está. está pasando, ¿verdad? A través ¿Verdad? Nosotros no de vemos esa nada rendija, o sea, porque la luz roja del láser nosotros se está vemos la luz proyectando que hacia la ingresa al ojo, pantalla, que pero es lo esa que luz tenemos tiene otro recorrido, pues aquí entonces en esta no región, vemos ¿verdad? el Y entonces ahora es láser. donde corresponde buscar cuál es Generalmente el uno set ve el del láser split y cuando le ajustarlo ponen para que vaya por el camino óptico del láser. En este momento está pasando de algún forma polvo que abierta hace de un que lugar la a otro. luz cambie Vamos de a sentido, rotar entonces uno entonces lo ve. el disco donde están las ranuras y en el momento en el que a esto se le da un cierto nivel de rotación, entonces ahí es donde el láser ya comienza a interactuar con la ranura. Vamos a ver ahora ese patrón filmado desde otro ángulo para que lo puedan apreciar mejor, pero parte de lo que toca hacer es también hacer el ajuste del láser para observarlo de la mejor manera. Aquí lo estoy ajustando
Digamos, ahí lo que está haciendo el señor es haciendo que el haz pase por el huequito, porque hay que mover el haz para tratar de ver con unos con mayor botoncitos que intensidad trae de el los láser para máximos que secundarios. pase por el huequito. Vamos al comando Hasta que no keyboard, pase por el huequito derecha, no se ve el izquierda, patrón. Voy a ver si arriba, lo abajo, adelanto un hasta poquito. ver. Esto es el patrón visto desde un ángulo superior y con un poquito de zoom en la pantalla. Vamos a ver si alejándonos un poco, él tiene la capacidad de poder ajustar para ver lo que yo estoy viendo con los ojos. En este momento nada más es muy evidente formación de la región central, pero no así las regiones de los máximos secundarios ni de los mínimos, ¿verdad? Por lo menos yo no lo estoy apreciando con mis ojos en la pantalla de la cámara, pero sí en la pantalla donde se está proyectando el láser. Si yo juego un poquitito, un poco, y ahí es donde tenemos localizados, y aquí de esta forma pues sí se logra apreciar el patrón de difracción. Vean que es bastante prominente la región central, pero ahí se logran apreciar los máximos secundarios y los mínimos, ¿verdad?, del patrón proyectado sobre la pantalla. Bien, si se hace el mismo ejercicio con el láser verde, aquí podemos apreciar todavía mucho mejor el patrón, debido a que, bueno, al ser la longitud de onda menor, es de mayor energía, ¿verdad? Y eso hace que también a nivel de intensidad entonces podamos apreciar un poquito mejor el fenómeno. El láser verde sí, al ser más potente, ¿verdad?, es un poquito más peligroso de utilizar, hay que tener cuidado de Aquí sí se no ve ya los interactuar mínimos de los lados. ópticamente con En el él. rojo no se Y apreciaba bien. Aquí se ve el máximo central y el mínimo. Un mínimo aquí y aquí se ve otro pequeñito. Generalmente aparecen unos dos más aquí y aquí. Pero parece que la cámara no los captura. Em, Vamos a ver qué más. Esto es difracción, solamente un huequito o una ranura. tratar de no recibir reflexiones porque perfectamente puede causar problemas en los ojos, pero lo observamos mucho mejor por esa capacidad que tiene y vemos ahí entonces el Voy a máximo adelantar un central, poquito los esto. máximos secundarios. Fuera de foco, vamos a movernos aquí, a movernos un poquito para afuera, a ver si la cámara logra captarlo, pero bueno, en esencia es lo mismo. Obsérvese la gran intensidad del patrón central versus la intensidad de los patrones secundarios que están hacia los lados. Aquí se ve el máximo central, el máximo eh, este secundario, un tercero acá. Eso tiene una simetría, que sería esta de acá y esta de acá. Si ustedes recuerdan en las imágenes del libro que yo les enseñé antes, venía así como unos picos. Los picos hacen referencia a intensidad, ¿verdad? Siempre recuerden eso. Esos picos que se ven en la pantalla, que ellos ponen así como una onda, son intensidad. O sea que nosotros vemos zonas más intensas donde ellos dibujan un pico, como se ve acá. Y en difracción, lo que se cuantifica son los mínimos. Los mínimos, o sea, ¿dónde está esta región? ¿Dónde está esta y esta? Con respecto al centro geométrico o eje de simetría. ¿Verdad? Las ecuaciones lo que me da es esta posición, de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Eso es lo que ustedes generalmente calculan. Lo que sigue es interferencia. Vamos a Muy bien, entonces es acá donde corresponde hablar de el experimento a través Voy a de adelantarlo una porque rejilla doble, esta o explicación ya conocido se las también di. como el experimento de Young. El tipo de ranura
y vamos a utilizar entonces este otro disco en donde tenemos las ranuras múltiples. Obsérvese ahí, ¿verdad? Que se puede tener desde 2, 3 ranuras, ¿verdad? A 4, 5, ¿verdad? Y después el espaciamiento o el D, ¿verdad? Entre las ranuras, que era lo que hablábamos, entonces también puede ir cambiando de 0.04. Aquí la pared, aquí ya se ve. Entonces, vean que aquí dice, aquí se ve incluso las ranuras. Por ejemplo, cuando hablaba yo de un huequito, aquí están los huequitos. Vamos a ver dónde están los huequitos. Creo que son estos, no se ven. Pero hay también unas ranuras. Por ejemplo, aquí se ven dos rayitas pero muy juntas. Dos rayitas sumamente juntas. Aquí también, aquí por ejemplo son 5 rayitas sumamente juntas. Estas son 4 rayitas, 3 rayitas, 2 rayitas. Esta de acá es como una que empieza gruesa y termina delgada. Si no me equivoco, es algo así. Eh, y aquí habla de A y D. El A es el omega de la fórmula del libro. Entonces, la distancia, el omega es el grosor de esa rayita y la D es la distancia entre las dos. Entonces, vea que el grosor es de 0.08 y la distancia es de 0.5, por eso es que la vemos. Muy delgadita, por ahí es 0.08. Creo que son milímetros, si no me equivoco, son milímetros. Y la distancia es de 0.5, medio milímetro más o menos. Esos son equipos que uno encuentra generalmente en cualquier laboratorio de física. Entonces uno le da vuelta a la ranura y después trata de hacer incidir el haz sobre la ranura o sobre el set de ranura que se quiera. Digamos por acá o aquí. Entonces esos es como los ajustes que hizo el profesor al inicio del experimento pasado. Voy a dejar que continúe para ver. De 0.25, perdón, a 0.5. Entonces, ¿qué es esto que se observa en la parte de arriba? Entonces sí son vamos a hacer la milímetros. sustitución. Bueno, el láser está encendido, deberíamos apagarlo para poder hacer esto, es lo primero. Y después llegar y poder volver a poner entonces esta nueva carrusel, ¿verdad?, de ranuras múltiples para poder hacer el experimento. Lo siguiente va a ser entonces apagar la luz, poder centrar y hacer lo mismo que observamos en la demostración previa. Bien, entonces ahora es básicamente lo mismo. Una vez que ya ubicamos el carrusel, ¿verdad?, de las ranuras múltiples en el paso, vamos a trabajar únicamente ahora con el láser verde debido a la intensidad y a la facilidad de visualización que Ese punto es el láser tiene, ¿verdad? encendido. Aquí vamos a tener que trabajar un poquito Y en el que se ve en la esquina poderlo es en la centrar pantalla. de manera tal que él entonces apunte en la dirección Voy a que adelantarlo esté para más que se vea rápido. centrado al camino, digamos. Estamos observando el patrón desde otro ángulo, un ángulo un poquito más cercano. Nótese esa diferencia Ahí que se hay, ve ¿verdad? bien bonito. El máximo central siempre sigue siendo el más intenso, pero donde la distribución de la distancia a los otros máximos es bastante constante y equidistante. Eso es algo que se puede apreciar también desde acá. Bien, en el momento en el que entonces comenzamos a jugar con ese disco y queremos observar entonces otros modos, ¿verdad?, de esto mismo, vamos entonces a observar que en materia de el número de rejillas también entonces hay una variación en el patrón, perdón, en el distanciamiento o ¿verdad?, de las rejillas. El tamaño de D es el mismo, el momento en el que yo lo varío, entonces esa distancia D, entonces vemos que los patrones se hacen un poco más pequeños. Voy a adelantarlo.
tal vez ahí se puede apreciar un poco mejor. Ahí está. Aumenta, lo que hizo fue aumentar la cantidad de rejillas y aumenta la cantidad de picos que se ve, o la cantidad de zonas luminosas. Existen otro tipo de fenómenos que, digamos, en los que no Y bueno, ahondamos el día de hoy, como por ejemplo el patrón de difracción que se forma a través de una apertura o ranura de forma circular, ¿verdad? En donde vamos a tener máximos de intensidad y mínimos de intensidad distanciados entre sí en forma de anillos alrededor de una región de un máximo central luminoso, ¿verdad? Es un fenómeno también muy conocido, pero que forma parte de la mirada de posibilidades que la luz ofrece cuando jugamos con ella. Entonces, yo espero que con lo que se logró observar en la medida de las posibilidades tecnológicas, ¿verdad? Con la cámara que tenemos, tengan o se hagan una idea de esto que es tan interesante, ¿verdad? Y que demuestra realmente la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, espero que el material haya sido de su agrado y vamos a estar trabajando en las últimas entregas de este material del curso. Que esté muy bien y estamos en contacto. Hasta la próxima. vamos a salir de acá. Ok, no sé si les quedó más claro con el video o si los confundí un poquito. Me parece que las imágenes del libro les hacía falta, ¿verdad? Un poco más de color, ¿verdad? Complementar un poco esas imágenes que se ven en el libro con el experimento. Como les dije, nos falta todavía la parte de polarización, pero la parte de polarización la vemos el lunes. Y terminamos viendo después resolución y una parte de telescopios. Resolución, color y telescopios. Y microscopios. O sea, combinación de lentes. Que es lo que nos falta. Entonces, no sé si hay dudas o comentarios. ¿Ninguno? Todo en orden entonces. Ahí estaba revisando un poco los exámenes. Apenas voy empezando, entonces en el transcurso de mañana ya a algunos les va a aparecer la nota Yo tengo una duda, pero es de un ejercicio. de un ejercicio. Entonces sí, lo podemos ver ahorita al final. Entonces ahí los estoy revisando y apenas, igual que siempre, apenas termine yo de revisar los exámenes, les pongo un mensaje y entonces empiezo a recibir, ¿cómo se llama eso? Reclamos al respecto, ¿verdad? Entonces, si no hay más, si no hay dudas, bueno, Diana tiene dudas, pero de un ejercicio. Entonces, si no hay dudas de la teoría, damos por finalizada la clase y los que quieran quedarse para ver dudas de ejercicios se pueden quedar. Entonces, que estén bien. Nos vemos el lunes.